una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Increíble. Aquí esta parte del 4 creo que resume un poco lo que hemos venido hablando de lo que es el libro de Romanos, lo que es parte de Efesios, ¿no es cierto? Yo creo que casi el resto de la Biblia. Pablo es una persona muy entendida, a pesar de que, como él mismo dice, antes era Saulo, ¿no es cierto? Pasó ya a llamarse Pablo, el más pequeño, por eso se le dice el más pequeño, Pablo. Y hay algo muy importante que aquí nos muestra cómo nosotros debemos reconocer y entender que realmente lo que interesa es el amor hacia Dios y el amor hacia el Espíritu Santo, el amor hacia su Hijo, para poder ver y conocer. Ahora, Él entrega aquí algo, ¿no es cierto?, que se llama los ministerios, y esos ministerios debemos también de entenderlos, comprenderlos, ¿no? Y saber que nosotros cada uno tenemos también ministerios en nuestra vida, tenemos algún ministerio que nos destaca, porque a veces lo volvemos exclusivo. También me encanta como dice acá que no es exclusividad de hombres, me fascina, oiga, esta parte me encanta, porque no es lo que diga el hombre, es lo que diga ¿quién? Dios. Y a veces nosotros decimos, ay, es que tal persona, el líder de tal congregación me dijo esto, entonces yo no lo hago porque él me dijo. No. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? El problema es que a nosotros no nos gusta muchas veces leer, estudiar, y por eso a veces nos engañan, o por eso juegan con nuestros sentimientos, o juegan con nuestras condiciones, nuestros dones o nuestros talentos, o peor aún, a veces los manipulan y los usan porque saben lo que tenemos para ellos poder darse renombres. Y eso duele decirlo. Sé que muchos críticos que vean esta publicación en las redes sociales van a escribirme, no me van a decir algunas cosas, pero yo tengo que decirlo porque muchos de siervos de Dios están creciendo por cosas que no les pertenecen a ellos. Puedes continuar. Pero dice, el título dice la unidad del Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hablemos en un mismo espíritu. Usted no hable una cosa, usted no hable otra, usted no, o sea, unos como dice en otra parte, él también dice, somos unos son los pies de Cristo, otros son las manos, otros son los dedos, otros la cabeza. O sea, cada uno somos una parte, pero estamos unidos. La mano necesita los dedos, si no, pues no se llama mano. A un pastor, para llamarse pastor, es porque la gente lo sigue. Si la gente no lo sigue, no es pastor. No lo es. ¿Qué es lo que lo hace ser a uno pastor? Que la gente realmente lo siga. Entonces así no es. Entonces es lo que le está diciendo, unidad del espíritu, o sea, hablen en un mismo espíritu, caminen lo mismo. Si Dios le dio dones, o sea, está hablando aquí de los dones ministeriales, entonces dijo, entonces manéjenlo como es. Mire, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, somos cuerpo de Cristo. Entonces, para una mayor organización, para una mayor formación, edificación en nosotros, entonces eso, pero debemos hablar el mismo espíritu, o sea, no empezar a pelear el uno es que yo tengo esto, o es que yo tengo esto, o es que yo soy así, o es que yo hago esto, o es que Dios me dio esto, o es que no, así no es. Y decimos que por eso es más grande, ¿no? Sí, yo claro. soy más grande porque hago esto, ¿no? Uno escucha, ahorita el laúd de ahora es que somos apóstoles. Uy, no, eso pastores ya no. Eso es apóstol. O profeta. O profeta. ¿Quién dijo eso? Dijo, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por favor, es la unidad del Espíritu. Unos son, aquí dice, el mismo constituyó a unos apóstoles. Por eso la gente se basa en que, a ver, es que más grande el apóstol porque lo nombró primero. No, Dios hubiera podido nombrar pastor primero, pero Dios lo hizo como apóstoles primero. Pero no porque sea el más grande. Y no es porque sea el más grande, será porque uno los identifica con los dedos de la mano y este es el más gordito. Entonces uno dice, como este es el más gordito, entonces este es el apóstol. No, así no es. ¿Qué hace el apóstol? Todos dicen son apóstoles, pero en realidad, ¿qué es lo que hace el apóstol? El apóstol es el que abre una obra, como Pablo. Pablo sabe hablar de eso porque él iba, abría una obra, se quedaba un tiempo allá, dejaba a alguien y se iba para otro lado, abría otra obra, iniciaba también o enviaba a alguien. Eso, él sí, porque él tenía la autoridad para hablar de eso. Y como era él el que estaba organizando eso, pues él dijo, primero a unos apóstoles, no dijo porque fueran más grandes ni nada, él mismo dijo, yo soy el más pequeño de todos. Entonces, por eso él colocó primero eso, pero más no era porque fueran más grandes ni nada de eso. Él mismo da a entender de que siendo más pequeño, ¿no es cierto? Y es llamado apóstol. No entiendo por qué hoy en día nosotros sacamos argumentos como hombres y decimos, es que nosotros los apóstoles somos más grandes, o nosotros los profetas somos más grandes, o nosotros los pastores somos más grandes. Todos los ministerios tienen la misma medida, la misma capacidad, cada uno con diferentes funciones y características. Las funciones y las características sí cambian, obviamente, pero no ninguno es más grande ni ninguno es más pequeño, todos somos iguales. Ahora, es así como resumidito porque pues no tenemos mucho tiempo, pero la idea es explicarles cada uno de estos. Claro. Cuando Dios nos hizo a nosotros, cuando Dios dijo, tuve un sueño con Martica, por ejemplo. Yo soñé con Martica, entonces quiero darle a mi hija algo que la motive, que motive su vida. Y que la caracteriza. Entonces, y que la caracteriza a ella. Entonces Dios hizo los dones motivacionales que están en el libro de Romanos y los estudiamos hace un tiempito cuando estábamos hablando de Romanos. Hizo 7 dones motivacionales, es lo que motiva nuestra vida y nos lo da Dios cuando Dios sueña con nosotros y cuando nos forma, digamos. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo después? Nos dio 9 dones ministeriales que los da el Espíritu Santo. Los motivacionales los da Dios, los espirituales los da el Espíritu Santo, que están divididos en 3 y 3 cuando estudiamos el libro de Corintios, pues vamos a ver también estudiar esa parte. Pero estos dones ministeriales los da Jesús directamente, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios, y ese Dios es tan bueno y tan amoroso y tan especial con nosotros, que nos dota de dones, de talentos, nos da cosas sin merecerlo, porque nada de eso nos merecemos y Dios no lo da. Sin embargo, aquí Pablo estaba hablando de que Dios es tan bueno y todo nos lo da en amor y nosotros no somos organizados en eso, no tenemos la unidad del Espíritu, sino que peleamos, yo tengo más, yo tengo menos, yo como es esto, Dios no me da, Dios no sé qué, pero así no es. Son 5 dones ministeriales que da Jesús. Los identificamos con los dedos de la mano porque este es el apóstol, este es el profeta, que él a todo momento cuando le está hablando, ustedes saben porque él a todo momento es con este dedo, y usted pecó, y usted hizo, y usted tal cosa, y a todo momento con este dedo lo está... Que esa no es la misión del profeta, ¿no? El juzgar. Sí, esa no es. Sí. Entonces, este es el evangelista, es el más alto, es el evangelista,
¿Qué hace el evangelista? El evangelista poco le gusta cuidar, poco le gusta que ser pastor, no, él prefiere ir y dar un mensaje, ir a dar un mensaje, y va y da un mensaje de evangelismo, va y da otro mensaje, va otro mensaje, así le gustan. Ese es el evangelista. Poco le gusta cuidar, ¿no? Le gusta mucho ser exaltado. Ellos, cuando tienen abusos, ellos no les gusta que les digan pastores, ni evangelistas, ni nada, sino doctores. Por lo general les gusta que les digan así. Por lo general tienden a ir, vaya, busque su pastor. Ellos son así, todos, a ver. O a veces cuando tienen los abusos y uno los llama, le dicen, ¿cómo quiere el mensaje? ¿Con milagros o sin milagros? O sea, porque son un poco soberbios, por eso es el más alto de todos. Es cuando tienen los abusos, cuando no, son una gran bendición, son una bendición muy grande. Pero toca mirar a veces los abusos en esa persona. Porque hay abusos en cada uno. Este es el pastor, porque este es el pastor necesita de todos para poderse levantar. Casi no se puede levantar solo. Necesita de todos. El pastor es el que cuida, el pastor es el que ama, el pastor abraza, el pastor entiende, el pastor... Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, muchos quieren ser pastores y estudian para ser pastor, pero en realidad eso es algo que Dios le da a uno. El pastor que nace, que la gente lo sigue. Muchas veces se llaman pastores, estudian para ser pastores, pero nadie los sigue. Entonces así no es. Uno tiene el llamado, Dios le dio el llamado a ser pastor. Y uno ve que, mira, es más, en su misma casa, la familia lo sigue, es una bendición. Nosotros nos vinimos primero para este lugar y casi la mayoría de mi familia está acá. Porque lo siguen a uno, o sea, la gente hasta en la misma casa, o sea, uno es como un ejemplo para ellos. ¿Qué hace uno? Amar, cuidar, no juzgar, eso no hace el pastor. O eso no hacía Jesús. Jesús no juzgaba a nadie, ni es que usted como vino, es como, yo pongo como un ejemplo, de pronto me salga un poquito de esa parte, pero ponen un ejemplo como pastor. Viene una persona que es un hermanito que viene a la iglesia, que ama al Señor, que todo, pero un día tuvo una reunión, este fin de semana él no vino a la iglesia porque tuvo una reunión con su familia. Y de pronto pues se tomaron unos vinos y de pronto el hermanito pues se emborrachó. Entonces no vino. Entonces a los 8 días cuando él volvió, o al otro día digamos, eso fue un sábado digamos, el domingo vino a la iglesia. Y resulta que ya todo el mundo lo sabía y enseguida el pastor le dijo, ese es un pecador sin vergüenza, quiero que se siente, no vuelva a la iglesia. Mire usted, ¿quién dijo eso? Jesús nunca hizo eso. ¿Cómo nosotros si nos llamamos ser pastores y queremos acabar y nos llamamos que tenemos el amor de Cristo? ¿Cómo es eso? Si eso nunca lo hizo Jesús. Jamás. Al contrario, Jesús cuidaba, Jesús amaba, Jesús estaba pendiente. Jesús era el dueño de la misericordia. Jesús era amoroso, es amoroso. Estoy hablando de cuando estaba con el pueblo. Sí, dice, claro. Y entonces ese es el pastor, ese es el trabajo del pastor. Ahora, este es el más pequeñito, es el maestro. ¿Por qué uno lo identifica como? Porque es que este es el que uno entra y a los oídos, uno escudriña los oídos y busca. Ese es el maestro, él quiere buscar, conocer, aprender. De hecho, cuando tienen los abusos son un poquito soberbios porque se las creen saber todas. Porque como estudian y saben, entonces se las creen saber todas. Y también cuando no quiere pasar por encima, ¿no? Entonces, resumamos algo porque el tiempo pues es corto, resumamos algo si les parece bien. Bueno, entonces decimos, vamos a identificar, como dijo la pastora, con los dedos de la mano, los 5 ministerios, ¿sí? Los dones ministeriales para que podamos tenerlos en claro. Entonces decimos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El apóstol es quien abre obras, ¿no es cierto? El profeta
es el que declara la palabra de Dios con sustento bíblico, no el que juzga. Es el que declara la palabra de Dios con sustento bíblico. El evangelista es el que va y lleva las buenas nuevas de salvación en todos los lugares a donde Dios les envíe, y da un mensaje de edificación, de consolación, ¿no es cierto? Lo mismo que puede llegar a ser el profeta, ¿verdad? El pastor es el que cuida a todas las personas que llegan a los caminos de Dios. Pastor, ¿por qué se le dice pastor? Porque cuida a las personas, ¿no es cierto? Y el maestro es el que escudriña, es el que profundiza, es el que quiere declarar la palabra más concreta de la palabra de Dios, el que quiere llevar a profundidad los temas y todo eso. En eso podríamos hablar acerca de lo que es el resumen de los dones ministeriales, los 5 dones ministeriales, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 2. Dijo Pablo, para que ya no seamos fluctuantes. Amén. O sea, ya no seamos así, como superficiales, o yo no sé nada, o llevados, no, así no es. Sí. Para que sepamos y sepamos andar todos en un mismo espíritu. Sí. También hay, yo digo que cuando Pablo acerca de los ministerios se refiere, y Pablo habla de que era el más pequeño, es porque en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús lo dijo. Dice: mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Increíble, ¿no? Increíble lo que nos puede llevar esta pequeña porción, ¿no es cierto? Que mucha de la Biblia nos habla de eso, pero esta porción bíblica que acaba de leer nuestra hermana Carolina nos lleva a poder ver y entender de que hoy en día nosotros queremos es que nos sirvan, pero no nos gusta servir, no nos gusta. Y queremos que nos hagan protocolos, ¿no? He visto en algunos lugares que hacen protocolos. Es más, hasta las consejerías tienen protocolo, ¿no? Primero tiene que pasar por la hermanita que sirve en la puerta, que es la que tiene en la puerta, luego tiene que pasar por la hermanita que sirve los tinticos, luego tiene que pasar por la hermanita que hace el aseo, luego tiene que pasar por el hermanito, y pues ahí ya lo sabe toda la congregación, ¿no? Ahí ya sabe toda la congregación, y sabe el barrio, y sabe la familia del hermanito, y sabe la ciudad, y sabe el país, y ya llega el comentario de lo que necesitamos la consejería hasta otro país, ¿no? Y cuando ya llega al pastor, entonces el pastor simplemente, no, pues cuando se dicen llamar pastores, ¿no? El pastor le dice: la chinita, ¿y tú para qué me necesitas? O sea que todo lo que dijo no le llegó a él. Señor, perdón. Agendar. Porque acá en esta porción de Marcos nos enseña y nos habla, y el mismo Señor Jesús nos hace entender. Oiga, yo creo que él ya conocía, incluso porque él es alfa y omega, principio y fin, él es de ayer, de hoy, de siempre, ¿cierto? Sí. Y yo creo que él conocía ya esta porción, y diría, antes de que vayan a tener eso, de que vayan a decir que quieren ser grandes, si yo soy ejemplo de ustedes, el que quiera ser más grande va a ser servidor. Amén. Va a servir, porque el que tiene un ministerio, bueno, todos fuimos llamados a dar la gran comisión, ¿no? A llevar esa palabra a todo lugar, ¿cierto? A dar a conocer las buenas nuevas. Entonces, fuimos llamados a ser servidores de Cristo. Amén, amén. Mire que con esto es lo que yo acabo de decir, y gracias por aclararlo, gracias para poderlo dárselo a entender también a nuestros queridos oyentes y estudiantes. Con esto no estoy diciendo que las estructuraciones de las iglesias sean malas, no estoy hablando de eso. De ninguna Lo que manera. estoy diciendo es que son de pronto mal aplicadas. Las estructuraciones hay que hacerlas, lo que es la parte, la justicia, de lo que es la organización, hay que hacerlo, pero creo que pues zapatero a sus zapatos, discúlpeme que diga esto, pero zapatero a sus zapatos. Si yo coloco a alguien para que atienda una consejería, esa es la que debe llegar a la consejería, y yo creo que la consejería pues debe darla
¿quién cuida? Porque a veces somos prácticos, ¿no? Da tú la consejería, que lo que pasa es que tengo que hacer un viajecito a Miami, entonces pues tal. Es más importante mi viaje que la consejería. Entonces es complicado, ¿no? Entonces yo creo que Dios nos llamó fue a servir y debemos de estar al servicio de Dios. Así y aplazar el viajecito a Miami pues para los 8 días después. Sí. Por eso Pablo dijo acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar y empleando la astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, amén. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? La idea no es que tenga inconvenientes por eso, ni que usted así, ni que nada. La idea es que la cabeza es Cristo y Él es el que nos da eso, entonces para mayor organización y sigamos para adelante. Amén. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí nuevamente, ¿edificándose qué? En amor. Donde hay amor no se juzga a nadie, donde hay amor hay servicio y donde hay amor hay pasión por servir. Y también, o sea, el verso 13 es muy importante también, porque necesitamos llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, pero en unidad. Pero esto no en nosotros, porque la gloria es para Dios. Amén. Quiere decir que a través de su Espíritu Santo, que nos enseña y nos recuerda, nos va a ir permitiendo ir llegando día tras día a esa plenitud. Y yo creo que nosotros a veces cometemos hasta muchas veces errores aquí en la tierra y decimos, yo quiero llegar a la iglesia perfecta, yo quiero llegar a una iglesia que sea perfecta, y las iglesias perfectas no existen aquí en la tierra. Las iglesias perfectas no existen aquí en la tierra, porque somos humanos, nos equivocamos, algunas veces amanecemos y al momentico podemos estar entonces hay que tener cuidado porque son maneras que a veces llegó tenemos, la Navidad. Sí, unos cambios tremendos que tenemos nosotros como humanos. La iglesia perfecta la encontramos ¿dónde? En el cielo. Allí es donde vamos a encontrar la iglesia perfecta. Pero aquí debemos de estar en unidad, y en la unidad es, por lo menos tenemos la misma visión, tener una misma certeza de lo que estamos haciendo, ir con una convicción, ir hacia adelante, amar a Cristo Jesús por encima de lo que sea, amar a su Santo Espíritu, amar a ese Espíritu Santo, que es el que realmente nos redarguye, y enamorarnos del Padre, que es el que nos dio las facultades, los dones, la vida y todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Amén. Yo creo que vayamos hasta ahí, porque esto está muy interesante, bueno. Esto es muy bueno, pero ya van a ser, ya vamos a cumplir las 8, hay que respetar el tiempo de ustedes también. Y algo muy importante de empezar a orar. Nunca se les olvide, hijos, hijas, nunca se les olvide, invitados, invitadas, amigos, amigas, nunca se les olvide. Lo más importante para nosotros debe ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así es. Con respeto hacia los demás, con respeto hacia las autoridades, con respeto hacia nuestros empleados o hacia nuestros jefes, pero lo más importante es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Y oramos. Bueno. Amado Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Espíritu del Señor, te damos gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre, por abrir nuestro entendimiento y enseñarnos cada vez más tu palabra, el deseo de tu corazón, Señor, poder transformar a través de tu palabra nuestra vida, Señor, restaurar, sanar, levantar, libertar, Señor, y traer la plenitud de Cristo a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Señor, porque es grato delante de tus ojos, Señor, porque tú nos vas a ayudar a tener esa plenitud, esa unidad en el Espíritu que hoy tanto necesitamos, Señor, orar, interceder los unos por los otros, Señor, porque es cierto, cuando tú vengas, Señor, quieres una iglesia en unidad del Espíritu, Señor, del Espíritu Santo. Ayúdanos a estar en esa unidad del Espíritu Santo, en la unidad del Espíritu, e entender, Señor, que debemos ser servidores tuyos, Señor, que tú nos llamaste con un propósito a cada uno y que cada uno somos
somos importantes en el reino de los Todos y cielos. cada uno. Señor, gracias por cada familia, por cada Bendícelos. persona que se ha conectado, Señor. Bendícelas, No amado sé cómo ha Jesús. sido esta semana hasta este momento, pero hoy te ruego que escuches cada petición y cada deseo de su corazón. Si alguno ha estado afligido, que tú le levantes, Señor. Si alguno ha tenido necesidad económica, que llegue tu provisión a sus casas. Si alguno ha estado quebrantado en su salud, por tus llagas sean curados y sanados, Señor. Y traigas consuelo a cada hogar, a cada familia, Señor, y bendigas a quienes estamos aquí, Señor. Creemos que en el nombre de Jesús, como dice aquí en Efesios, toda familia toma nombre en el cielo y en la tierra, y sus rodillas se doblan y su lengua confiesa que Jesús es el Señor. Te damos gracias en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por escucharnos.